Yo les soy sincero. A mí me encantaría que haya objetos que vos te los ponés y te den poderes, boludo. Imagínate ponerte el guante de Midas. Y vos tenés ese guante. Es un objeto único, ¿no? No hay otro, irrepetible. Es un objeto de los dioses, ¿entendés? El guante de Midas. Capaz lo tiene alguien en el mundo y cuando se lo pone lo que toca lo convierte en oro. Y con ese guante, pum, 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 es un guante sagrado. Después, no sé, el anillo del Fénix. Te lo pones, pum. Te morís y resucitás si lo tenés puesto. Al toque, pum. Resucitás de vuelta, totalmente sano. El prepucio sagrado. Prepucio sagrado, pum, está lastimado, te curás. Tenés un corte acá, estás enfermo, te curás. Sería increíble. Me encantaría que haya cosas así, boludo, que te beneficien. O que haya objetos que estén, tipo, que sean como poderosos, pero estén en otro low tier. Porque todos los que dije fueron tipo top tier. Imagínate uno que sea low tier y que es un objeto único igual, que es un anillo que te dé más fuerza. Entonces pones un anillo más 10 de fuerza, pum. Le pegas a alguien y por más que no tengas músculo, le pegas como si tuvieses 10, tu fuerza por 10, ¿entendés? Estaría increíble que sea algo así. Me encantaría que sea así, boludo, de la vida. ¿Por qué no puede ser así? Alrededor del mundo existen Y objetos. bueno, también banco que haya objetos malditos. Que sean bite. Tipo que vos se lo dejás a tu vecino. ¡Toma esto, vecino! Y el que toque ese objeto, no sé. Le pasa algo malo, ¿entendés? Como para trolearlo. Yo qué sé, algo así, yo qué sé. De todo tipo que, su presencia en el momento de una tragedia, les ha señalado para siempre como portadores del mal, e incluso, hay algunos que tienen orígenes e historias mucho más oscuras. Por lo que hoy les traigo, el iceberg de los objetos malditos. Hay diferentes motivos para que un objeto se considere maldito, y la variedad es bastante considerable, Roberto. y sin duda fue una extensa búsqueda, que a mi parecer quedó sumamente interesante y de igual forma, sé que disfrutarán de este video. Sin mucho más que decir, están viendo Historias del Búho, y empecemos con el nivel 1. La verdadera Pará. muñeca Annabelle no era de porcelana ni tenía el aspecto que aparece en la película que seguramente muchos de ustedes conocen. Era de trapo y formaba parte de las miles de muñecas No, es iguales una que se banda. vendieron en Estados Unidos en la década de los 70, pero esta fue el regalo de una madre a su hija, quien estaba en ese momento estudiando enfermería. La joven, de 18 años, colocó el presente en la habitación del apartamento de estudiante que compartía. Le ayudaba a recordar a su madre, pero poco a poco, empezó a ver cosas extrañas. La muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a la que la había dejado, también alcanzó a aparecer en diferentes habitaciones del lugar, e incluso, un amigo de la joven dice haber sido herido y rasguñado por la muñeca. Después de estos sucesos, la noticia llegó al matrimonio Warren, ya conocidos por sus estudios de fenómenos paranormales, quienes dijeron que un demonio era lo que estaba adentro de la muñeca. Por ello, pidieron a un religioso que practicara un exorcismo en el apartamento. Imagínate que no. Imagínate que no. Que no, que era bite, lo que dijo la mina. Van dos personas que supuestamente son profesionales a estudiar una muñeca. Sería una banda, boludo. Es como que no es serio. Hay un chabón con traje y una mina, pero que está re bien vestida estudiando una muñeca. Un pedazo de trapo. Sería una banda. Para limpiar el Sería una lugar. banda. Pero, Acto seguido, se llevaron la muñeca sin que se conocieran más No digo nada. agresiones ni otros sucesos extraños hasta la fecha. La muñeca todavía puede contemplarse hoy en día en el Museo de lo Oculto de Ed y Lorraine Warren, en Connecticut, Estados Unidos. Yo por la duda no me la quiero cruzar ahora. La maldición del coche de Dean se refiere a una serie de eventos trágicos y misteriosos que rodearon a un automóvil, un Porsche 550 Spider de 2 puertas, propiedad del actor James Dean. El actor falleció en 1955 a sus 24 años, cuando competía en una carrera. En un cruce, su auto colisiona fatalmente con otro automóvil, por lo que fallece instantáneamente. A partir de ese punto, los dueños posteriores del auto o piezas del mismo sufrieron diferentes eventos trágicos. Como George Barris, un diseñador y constructor de automóviles personalizados. Se dice que mientras Barris estaba trabajando en el coche, él mismo se le cayó y le aplastó las piernas, por lo que decidió vender sus piezas. Primeramente, algunas partes se vendieron a 2 médicos que posteriormente tuvieron accidentes fatales y perdieron la vida. Luego de un tiempo, un ladrón perdió un brazo cuando intentó robar el volante del auto. Y en la gira con los restos del coche por Estados Unidos, se contabilizaron otros misteriosos incidentes, entre ellos cuando en Sacramento, parte del ejemplar cayó sobre un estudiante y le rompió la cadera. Y esto yo lo banco, o sea, obviamente que no banco que a la gente le pasen cosas malas ni nada. Respeto a las personas esas, total. Pero lo que digo es que sería curioso
que existan objetos que sean así malditos y objetos buenos, ¿entendés? En el mundo. Tipo, que vos los tenés y es como que te dan un beneficio o algo no beneficio. Lo contrario, ¿qué es lo contrario de beneficio? Te perjudica. En el final de ese viaje por el país, los restos del automóvil desaparecieron y nunca más se supo del Porsche. A lo largo de su historia, el diamante Hope ha sido asociado con una serie de desgracias y tragedias. Se le atribuye una maldición que supuestamente afecta a quienes lo poseen, por lo que solo les contaré sobre sus dueños más destacados, ya que realmente es una lista muy extensa. Jean-Baptiste Tavernier fue un comerciante y viajero francés, quien tiene uno de los primeros registros conocidos. Fue despedazado por perros salvajes en Constantinopla. El rey Luis XIV compró la piedra a Tavernier poco antes del fallecimiento del comerciante. Después de tomar posesión del diamante, él mismo falleció de gangrena. No, es una banda. Seguiría el príncipe Iván Kanitovsky, Existen los objetos que quien estoy fue diciendo, me ejecutado parece. en una revuelta de los revolucionarios rusos a mediados del siglo XVII. O también podríamos hablar de María Antonieta, que a menudo llevaba el diamante puesto, pero a final de su vida fue ejecutada sin piedad por su pueblo. Actualmente, el diamante Hope se expone en un museo de Estados Unidos. Edvard Munch, el famoso pintor conocido por El Grito, es el responsable de La Madre Muerta. La pintura muestra a una niña con las manos a los lados de la cara en estado de desesperación, con su madre moribunda acostada en la cama Boludo, detrás de ¿cómo alguien va a colgar esto en la casa? Es un montón, ¿o no? ¿Quién le va a comprar este cuadro, boludo? No hay ella. chance. El autor vio el fallecimiento de su madre y su hermana a causa de la tuberculosis, que parece ser la inspiración de la pintura. Ah, ok. Las personas que alguna vez fueron dueñas de la obra mencionan que los ojos de la pequeña parecen moverse en muchas ocasiones, y además, aseguraban que en determinados momentos las sábanas de la cama parecían tener diferentes posiciones y que toda la pintura emanaba una especie de aroma que evocaba a un cuarto de hospital. William Shakespeare fue uno de los escritores más influyentes de la literatura mundial. Nació en 1564 y falleció en 1616, y su tumba se encuentra en la iglesia de la Santa Trinidad, Inglaterra. Allí, sobre la tumba del poeta, su epitafio cita una especie de maldición para proteger el sepulcro. Buen amigo, por amor de Jesús, abstente de remover el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras, y maldito sea el que mueva mis huesos. Uf. Lo cierto es que parece que este epitafio le está protegiendo, ya que la tumba nunca ha sido abierta desde su fallecimiento. Estamos ahora Bueno, en el pero nivel ¿qué 2. pasó? ¿Por qué está maldita esa tumba? No, ni porque estaba maldita. Por ahora no hay ningún objeto que... O sea, el único objeto fue la gema esa. Que seguramente ya tenés esa gema y bueno, estás en la puta mierda. Me gustó la gema esa. Porque dije, Y el auto también me dio miedo. Es como, che, si agarrás el volante del auto, fuiste, ¿entendés? Cualquier cosa que tengas el auto, fuiste. Está bueno eso, como el Roberto ese. fue fabricado por la compañía Stave de Alemania y dado a Robert Otto como regalo de cumpleaños cuando era pequeño. Se dice que este juguete tiene habilidades sobrenaturales que le permiten moverse, cambiar sus expresiones faciales y emitir risas. Algunas versiones de la leyenda Qué afirman miedo, que el boludo. muñeco es consciente de lo que sucede a su alrededor, logrando así cambiar sus emociones. A día de hoy se encuentra en el Museo East Martello, en Florida, donde se convirtió en una popular atracción turística. Lo malo de esto es que los visitantes del museo supuestamente experimentan desgracias posteriores a la visita. Durante mucho tiempo se pensó que el rubí del príncipe negro era uno de los rubíes más grandes del mundo. Sin embargo, luego se supo que realmente no es un rubí, es una espinela, un mineral muy conocido hoy en día como el gran impostor por su engañoso parecido con un rubí. Similar al diamante que vimos anteriormente, esta piedra ha causado desgracias en quienes la han tenido, como Carlos I, quien fue ejecutado durante la Guerra Civil, o el rey Enrique IV Bolingbroke, quien fallecería a causa de una lenta enfermedad. Es una banda eso. Igual también hay que decir que todos los ejemplos que está poniendo son de personas muy antiguas. Y todo lo que está nombrando es re normal que pasaba en esa época. Corte que... todo lo que está nombrando es muy normal. O sea, era muy raro, tipo, morirte de viejo en esa época. Muy raro. Y más teniendo poder. Era muy raro. Hoy en día, el rubí del príncipe negro se exhibe en la Torre de Londres con el resto de las joyas de la corona, donde se expone como una de las joyas más infames de la historia de Inglaterra. O sea, me gustaría que tire más data. Me gustaría, tipo, alguien que, no sé, que todos los que la hayan tenido haya pasado algo, ¿entendés? Pero no que me gustaría que la gente pase algo malo. Creo que ya se entendió la idea, tipo, como que me gustaría que existen en el mundo objetos buenos y objetos malos, nada más. Ahora nos vamos un poco hacia el lado paranormal,
porque les contaré sobre el holandés errante, un barco condenado a vagar eternamente por el océano debido al pacto con el diablo suscrito por su capitán, el neerlandés Willem van der Decken. Pero boludo, ¿qué onda? Hicieron un pacto con el diablo y le cambió la esquina del barco. Directamente. Un barco re normal, re de madera, le cambió la skin, pum. Una skin del infierno. Por el océano debido al pacto con el diablo suscrito por su capitán, el neerlandés Willem van der Decken, en el siglo XVII. Según una de las versiones de la historia, el navegante conjuró a Satanás para salvar su vida y la de su tripulación cuando su navío se enfrentó a una espectacular tormenta en el Cabo de Buena Esperanza. Otra versión señala